Buen día, mi nombre es José Mauricio Reyes Vallejo, estudiante de Ingeniería en la Ingeniería Robótica Industrial dentro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, mejor conocida como ESIME Azcapotzalco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy veremos la materia de dinámica, para ser específico el tema de componentes normal y tangencial de la aceleración. Eh, Como pueden ver, para ser más específicos, resolveremos un problema que es el problema 11.138 del libro Ingeniería, Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica, eh, novena edición, mejor conocido como VIR. El problema sacado del libro está de mi lado izquierdo y arriba de mí se encuentra la portada del libro, por si en algún momento alguien necesita un dato o algo. Esos dos datos van a estar ahí todo el video. Bueno, si se fijan, aquí ya transcribí el problema y pues comenzaremos a resolver, ¿no? Dice 11.138: un tren monorriel parte del reposo en una curva de 400 metros de radio y acelera a una razón constante, AT, si la aceleración total máxima del tren no debe de exceder 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Determine A, la distancia más corta en el que el tren puede alcanzar una rapidez de 72 km por hora. B, la razón constante de aceleración AT correspondiente. Bueno, cabe aclarar que este problema no contaba con algún esquema o algún dibujo, como normalmente todos los ejercicios. Pues normalmente el esquema o el dibujo viene pues para apoyarnos, ¿no? Para saber qué está sucediendo en el problema, darnos una idea. Sin embargo, en este problema pues no fue así, no contaba con tal, así que me tomé la molestia pues de dibujar estos 4 imágenes para que más adelante, pues ya que las ocupemos, entenderán pues para qué están ahí. Bueno, una vez aclarado eso, pues procedemos a leer una vez más para extraer datos e incógnitas del problema, que pues si ustedes están observando pues ya están aquí, pero lo haremos paso a paso para que pues no se me pierdan. Dice: un tren monorriel parte desde el reposo, sabiendo que pues partir del reposo significa que su velocidad inicial va a ser cero. Pues entonces ya tenemos el primer dato, que es la velocidad inicial igual a cero, y ya está aquí anotado. Luego nos dice que pues tiene una curvatura de 400 metros de radio. Eso significa que no necesariamente tiene que ser un círculo, pero sí es una curva que tiene un radio de 400 metros, y eso es muy importante, el radio, entonces aquí lo anotamos. Y dice que acelera una razón constante AT. Si recordamos, eso no lo vamos a tomar como un dato, pero sí como una incógnita, ya que en el inciso B nos dice que la aceleración AT corresponde, la aceleración AT correspondiente. Ahora, nos dice que la aceleración total máxima del tren no debe de exceder de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Que no deba de exceder no significa que no debe de ser igual. Entonces nuestro máximo de aceleración total debe de ser 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que ese dato lo tomaremos como su máximo y será aceleración total igual a 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Después nos dice: determine la distancia más corta en la que el tren puede alcanzar una rapidez de 72 km por hora. Ok, aquí nos está dando una incógnita y un dato. La incógnita es la distancia. La rapidez, si sabemos, aquí nos dice que tiene una rapidez de 72 km por hora. Si sabemos que la rapidez es lo mismo que velocidad, sabemos que entonces esta va a ser su velocidad final, porque el tren va a salir desde el reposo, desde cero, va a acelerar a una razón constante hasta llegar a 72 km por hora. ¿En qué lapso de tiempo? No sabemos, eso no nos interesa, pero en qué distancia sí. No sabemos en qué distancia lo va a recorrer, pero queremos saberlo. Así que esa es una incógnita. Aquí tenemos la distancia y la aceleración tangencial, o AT. Bueno, si pueden observar, pues aquí tenemos la primera imagen, donde pues si leemos el problema, pues dice: parte del reposo en una curva de 400 metros de radio. Nunca nos dice si ya
Si este tren se encuentra al principio de la curva, al final de la curva, en medio de la curva, no nos especifica nada, ¿no? Pero lo único que nos indica es que está dentro de la curva. En qué parte no sabemos, pero por ejemplo podemos suponer que pues el tren venía aquí en línea recta y de pronto entra a la curva y se detiene aquí exactamente en donde esta línea roja indica, ¿no? En este punto. Ese va a ser nuestro punto de referencia. Yo me tomé la molestia de ponerlo ahí, ya que pues además de indicar los 400 metros de radio, pues nos indica un punto de referencia. Entonces, pues suponiendo que está ahí, pues no nos afecta en suponer si estuviera aquí en medio o abajo, ¿no? Al principio, al medio o al final de la curva, simplemente pues tiene una posición. Ahora, pues ya tomando la figura 2, pues podemos observar que pues aquí ya tengo unos vectores, que es un AN y AT. ¿Qué es AN y AT? Pues la aceleración normal y tangencial. La aceleración tangencial, tal cual como lo describe su palabra, tangencial, es tangente a la curvatura. Y si recordamos que es tangente, es una línea recta o un vector que simplemente toca una sola vez en un solo punto a la circunferencia, y es lo que hace aquí. Si tomamos en cuenta esto, entonces podemos decir que, por ejemplo, si este punto avanzara un poquito, su trayectoria de la aceleración tangencial cambiaría un poco, ¿no? Para que sea tangente de nuevo a la circunferencia y estaría pues en cierta modificación cada vez que se mueva. Pero ojo, la magnitud, si es constante, pues va a ser una aceleración constante, simplemente va a estar cambiando un poco su dirección. Y la aceleración normal, exactamente, podemos observar que apunta hacia el centro, y la aceleración normal pues no es más que esa fuerza que te atrae al centro, pero más de eso es pues la razón de cambio de la posición del punto, ¿no? Es la relación de cambio que hay entre las aceleraciones en su posición. Ahora, una vez observado esto, pues podemos ver en la figura 3 que pues si vemos bien, entre los vectores, que no son más que vectores de aceleración normal y tangencial, pues forman un ángulo recto a un ángulo de 90 grados. Y si esto lo posicionamos de una forma pues más apropiada para poderlo apreciar, pues podemos observar la figura 4 y tenemos un triángulo rectángulo donde la aceleración normal es un cateto, la aceleración tangencial es otro cateto y la hipotenusa es la aceleración total. Que pues si lo vemos de otra forma, si unos ya han estudiado un poco más sobre esto, pues también podemos decir que es una suma de vectores y está resuelto por el método del triángulo, ¿no? Pero pues en este caso vamos a utilizar pues el teorema de Pitágoras, que es básicamente lo mismo, donde nos dice que pues el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. Una vez traduciendo eso pues a la parte tangencial y normal de este problema, pues sabemos que la aceleración total está expresada como la hipotenusa y la tenemos expresada aquí. Y pues los catetos son la aceleración normal y tangencial, que ojo son incógnitas, pero nos interesan saberlas para poder resolver el problema. Entonces pues tenemos la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si observamos acá, tenemos como definición la aceleración normal como el valor absoluto de la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ojo, aquí expresé el radio con una letra R. Normalmente se expresa con la letra griega ρ. Más adelante observaremos que yo lo expresé con la letra ρ también, pero aquí nada más es por fines prácticos de explicar pues más o menos qué está sucediendo en el problema, datos, incógnitas. Y pues ya una vez explicado todo esto, fórmulas y todo, pues procedemos a comenzar a resolver, ¿no? Pues ya aquí tenemos lo que es un formulario propio de este tema, que pues no es más que las fórmulas que había presentado anteriormente hace unos segundos, que pues es la aceleración normal, la aceleración tangencial en términos de teorema de Pitágoras, y pues algunos despejes, ¿no? Por ejemplo, si despejamos la aceleración total, pues nos queda la raíz de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, pero pues ese ya la tenemos. Si se fijan, pues
eso ya ya no necesitamos otra cosa más que la aceleración normal y total y tangencial, pero la tangencial pues ya la calculamos, entonces pues no hay necesidad. Entonces si observamos de esta manera, pues eh, despejamos la aceleración tangencial, pues la aceleración normal pasa restando a la aceleración total y pues el cuadrado de la aceleración tangencial pasa como la raíz cuadrada y aquí la tenemos. Ahora, esta fórmula es la primera vez que la ven en el video, no necesariamente en su vida. Yo creo que los que han estudiado cinemática o alguna parte de la física pues han visto esta fórmula. Es una fórmula muy básica que define la distancia como la velocidad al final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración, o más bien delta de velocidad sobre dos veces la aceleración. Una vez teniendo esto, pues si ustedes observan, pues yo ya lo resolví de este lado y pues aquí tenemos los datos, una conversión. Permítanme un minuto, vamos a sacar la calculadora. Vamos a ver, permítanme, vamos a agregar la calculadora. Y tenemos la calculadora aquí, ¿no? Bueno, una vez teniendo la calculadora, pues ya pues podemos resolver lo que tenemos ahí visto en la diapositiva. Y pues podemos observar que tenemos una conversión, ya que nuestra velocidad final es de 72 km por hora, pero pues por fines prácticos a mí me gusta trabajar en metros sobre segundo. Entonces, bueno, que de hecho es lo propio, ¿no? Entonces, pues si nos fijamos son 72 kilómetros por hora. Un kilómetro pues es equivalente a 1000 metros. Los kilómetros abajo para eliminar kilómetros con kilómetros. Una hora es equivalente a 3600 segundos. Y pues una hora arriba para eliminar horas con horas. Entonces son 72 por 1000 entre 3600. Y nos da un total de 20 metros sobre segundo, que es lo que podemos observar aquí, ¿no? Ya una vez teniendo esa conversión, pues no necesariamente tenemos que resolver el inciso A antes que el inciso B. O sea, no llevan un orden necesario tal cual por el abecedario. A veces pues resolviendo un inciso B se da la respuesta para utilizar en el inciso A. En este caso es uno de esos casos que pues primero podremos resolver el inciso B porque pues por fines prácticos de la manera que yo lo resolveré, pues necesitamos primero un dato del inciso B. Entonces pues si nos fijamos aquí en la fórmula de aceleración normal, nos dice que la velocidad absoluta al cuadrado sobre el radio de curvatura o ρ, que era lo que les mencionaba, pues nos va a dar la aceleración normal. Entonces pues nos vamos a la calculadora, de hecho ahí ya lo tengo pues resuelto, pero pues vamos a sustituir y es 20 al cuadrado que nos da 400 y pues 400 entre 400 pues sabemos que nos va a dar la unidad o 1 y pues con eso ya sabemos que es la aceleración normal, pues es 1 metro sobre segundo al cuadrado, pero ojo, este no es el resultado que nosotros queremos. El que nosotros buscamos es la aceleración tangencial. Ahora, una vez pues calculado esto, recordando la fórmula de aceleración total al cuadrado y eso que es el teorema de Pitágoras, pues despejamos, que ya lo hicimos aquí abajo recordando, y pues sustituimos nada más lo que queremos, que es la aceleración total y normal, para obtener la aceleración tangencial. Entonces pues lo hacemos en la calculadora y 1.5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que sabemos que nos va a dar 1, nos da 1.25. A eso le aplicamos la raíz y nos da 11.118 metros sobre segundo al cuadrado. Si observan si observan el 1.100, permítanme, creo que yo lo tapo, permítanme tantito.
Creo que no se ve porque yo lo estoy tapando con la cámara, pero denme un segundo y lo muestro. Acá está. Lo puedo mover aquí arribita para que vean. Y pues ahí ya pueden observar que aquí está la raíz. Aquí está la aceleración normal, que era lo que les decía. Y pues acá está el 1.18 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración tangencial. Ahora, recordando que la aceleración tangencial obviamente es tangente al punto de el radio de curvatura, pues es la aceleración que pues ocuparemos para el inciso A. Recordando de esta forma que pues podemos observar aquí que esta parte de aquí pues es la aceleración tangencial y es la que utilizaremos esta vez pues para resolverlo, ¿no? Entonces, si observamos de este lado, pues ya tenemos la distancia, que es la fórmula de este lado que tengo anotado aquí, y pues observamos que solo es sustituir la velocidad final, que son 20 metros al cuadrado, que son estos 20 metros al cuadrado, menos 0 al cuadrado, sabemos que va a dar 0, por eso no le puse el cuadrado, pero pues por fines prácticos, ¿no? Y 20 al cuadrado menos 0, pues ya sabemos que pues 20 al cuadrado son 400, ¿no? Entonces, una vez que sabemos eso, pues empezamos a sustituir en la calculadora. Y pues 400, bueno, vamos a resolver primero abajo, que es 2 por 1.118 metros sobre segundo al cuadrado, recordando. Y esto nos da 2.236. Entonces dividimos 400 entre 2.236 y nos da una distancia de 178.89 metros. Si revisamos las respuestas del libro, las respuestas son correctas. No agregaré las respuestas aquí del libro, pero aquí están las mías. Si alguien gusta revisarlo o algo, pues aquí arriba está la portada, como dije anteriormente. Allá está el problema y allá está el problema y el número de problema. Y pueden buscar en el libro, viene un solucionario donde vienen las respuestas. Y pues obviamente están bien. Gracias por su atención. Muchas gracias.